en hola a todos de New Frontier Immigration Law, Nueva Frontera. Mi nombre es Hillary Walsh, la abogada a New Frontier. Y aquí estoy con Sarah, la única de Everything, la hermana con muchos sombreros en la firma. Bienvenidas and happy, do I say feliz lunes? Sí, perfecto. Okay, how was your weekend? ¿Cómo fue el fin de semana? Estuvo muy bien, gracias. It was really good. Thank you. How was yours? It was good. I don't ever know where the weekend goes. Like, why does the week take so long and the weekend is so short? But I always go into Sunday expectant and anxious, sometimes in a good way, sometimes in a bad way, for the upcoming week. Exacto, sí, la abogada dice que no sabe a dónde se va el fin de semana, creo que muchos nos sentimos así, pero ella recibe los domingos con mucha expectación, con mucho ánimo, a veces no tan bueno, a veces bueno, pero siempre queremos ver qué cosas increíbles trae la semana para nosotros y para nuestros clientes también. Okay, Sarah, I want to tell you about a disagreement I had with my husband. Ok, la abogada nos va a Over the contar weekend. de un desacuerdo que tuvo con su esposo el fin de semana. Yeah, and it absolutely ties in. This is not just like, is it called chisme? Ujú. Chisme? It's not just chisme. It has a little bit, but it's not all that. It does tie into what we do at New Frontier. Exacto, entonces no es solo 100% chisme, tiene un poco de chisme, pero habla un poquito de las cosas que hacemos aquí en Nueva Frontera. Okay, and I won't use the other word that I learned that has chi in the beginning for now. Okay, so last week, as you know, because you and I spoke about it many times, my little guy, Lincoln, my 4-year-old, was sick with a really bad stomach virus. And my husband's been gone because he's in the Air Force, or he's been gone for most of the month of March for work. So I've been kind of figuring this out. Shout out to all the moms out there and dads who are figuring it out. But on Friday, I was supposed to go into the firm to get caught up on work because I had been home all week working while, holding Lincoln's hair back essentially while he was sick. But Sean had promised me that he would watch the kids, Lincoln, on Friday morning. But then Friday morning came and he had a meeting come up. So he was unable to keep his word to me and chose his work meeting over mine. And while I totally understood where he was coming from, we had to have a talk about it yesterday because I felt like he didn't keep his word to me. He did not keep his promise to me. And he didn't keep his promise to himself. And for me, that was I try really hard to keep my word. So what do you think? Exacto, entonces la abogada nos comenta que la semana pasada, y ya me lo había contado, su pequeño de 4 años había estado bastante enfermo con algo del estómago. Entonces ella estaba cuidándolo y pues obviamente se quedó un poquito atrasada en el trabajo. Ella quiere dar una felicitación a todas las mamás y papás que hacen esto solos porque su esposo, que está en la Fuerza Aérea, había pasado casi todo el mes de marzo fuera por trabajo. Entonces ella pues estaba trabajando desde casa como podía y atendiendo a su pequeño hijo Lincoln. Entonces cuando el viernes llegó, la abogada le pidió a su esposo que cuidara de Lincoln para que ella pudiera ir a la oficina a terminar más trabajo. Sin embargo, cuando el viernes llegó, su esposo tuvo una reunión de pronto y tuvo que atenderla, por lo cual no pudo cuidar a Lincoln. Entonces, si bien la abogada entiende que pues es trabajo y es importante, ella sentía que él no había mantenido su promesa con ella de ayudarle y tuvieron que tener una conversación sobre mantener tus promesas. Yeah. And it was so interesting to have that conversation with him because throughout the week last week, we got caught up on a lot of our promises to our clients by contacting them, getting them updated. And these are clients who've been with the firm for, some of them years, some of them months. And we owed them our promise and fulfilling our promise. So it was one of those moments for me where I had to really look in the mirror and say, boy, I like holding other people to their word, but it's a lot different when you're being held to yours. And so it's one of those things where
You get to just say, today is a new day. I'm going to keep my commitments today. And I'm going to do my best to do those and to keep those promises. Exacto, entonces por una razón mágica, aquí en la firma también tuvimos una semana en la que tratamos de ponernos al corriente con las promesas o con los compromisos con nuestros clientes, es decir, actualizarlos sobre sus casos, decirles qué estaba sucediendo. Algunos de ellos ya tienen años con la firma, algunos de ellos tienen meses, pero como saben, nuestro compromiso es esta comunicación abierta y mantenerlos informados sobre lo que está pasando, así sea solo esperar. Entonces fue curioso el haber tenido esta situación con su esposo y esta situación en la firma, porque si bien a veces es fácil pedirles a otros que mantengan sus promesas y sus compromisos, es un poco diferente cuando uno tiene que hacerlo. Entonces tuvimos la oportunidad de decir, este es un nuevo día, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y vamos a mantener esas promesas, esos compromisos que habíamos hecho antes. And as I started to feel a little bit triggered and a little bit called out and a little bit of all that, I started thinking about how I know our clients feel that way with us too, because we remind them of the promise that they made to their younger self when they first came to this country. Exacto, y si bien nos sentimos a veces un poco presionados, a veces un poco atrapados por estos compromisos, es importante para nosotros recordar que a veces somos nosotros quienes son ese recordatorio para nuestros clientes de esas promesas, de esos sueños que se hicieron a sí mismos cuando eran jóvenes y vinieron a este país. They promised themselves when they came to this country that they were going to make a new life, a better life, a life where they had absolute freedom, that there weren't going to be limitations on the types of jobs that they could have because they didn't get to go to a certain school, that there weren't going to be limitations on their life because their government wouldn't protect them in a way that they felt was safe and full, that they were going to make a better life and forge a new frontier in their own family history. And then they get here and life starts to happen. And we forget about that promise. Exacto, entonces recordamos cómo muchos de nuestros clientes vinieron aquí con el sueño y con el compromiso para sí mismos de hacer una nueva vida, de hacer un capítulo completamente diferente, de tener esta circunstancia completamente diferente, de obtener esos trabajos, esos sueldos que no podrían haber obtenido por no haber ido a cierta escuela, por esas familias que no podrían existir si ellos no hubieran venido aquí. Entonces, todos esos sueños, todas esas nuevas fronteras que ellos querían abrir y explorar cuando vinieron a este país. Y bueno, no había limitaciones para las cosas que iban a poder hacer. Pero bueno, obviamente después llegan a este país, pasan los años, pasa la vida y entonces esas promesas, esos sueños empiezan a quedar un poco atrás. So just like our clients get to remind us to keep our promises, and just like I got to remind my husband of his, and he gets to remind me of mine, we have the great honor and responsibility to remind our clients of the promises that they made to themselves, their younger self, and how we get to help them make that promise come true. Exacto, y así como nuestros clientes tienen el derecho de recordarnos a nosotros nuestros compromisos, nuestras promesas, la abogada tiene la oportunidad de recordarle a su esposo sus promesas y su esposo tiene la oportunidad de recordárselos a la abogada. Nosotros tenemos el gran honor, el privilegio de recordarles a nuestros clientes o de inspirarlos a cumplir esos sueños y esas promesas que se hicieron a ellos mismos cuando tenían 20, 18 años, de tener esta vida libre, de tener estos sueños, de tener la vida que hoy tienen, básicamente. Yeah. So, Sarah, what do you want to say to the younger self of our client? Sí, me pregunta la abogada qué es lo que yo le quiero decir a la versión joven de nuestros clientes. Y yo quiero decirle que sea valiente, que sea muy esforzado, que no tiene idea de lo que el futuro tiene para ellos, que tiene una hermosa casa con un jardín, que tiene una hermosa familia, que tiene un trabajo del que se siente orgulloso, que esa vida que sueña, ese sueño americano que tiene, sí se va a cumplir, que van a haber momentos difíciles, pero que si tiene fe y sigue siendo esforzado, va a encontrar esa libertad que se merece
y si toma las riendas de su vida, va a poder encontrar esos documentos que tanto está buscando. Yes. And what I want to share is that the fact that they exist is a miracle. And like, truly, you look at like statistically what all the things that it takes for us to be born and then to survive and then to be here now. Like the statistics on that are truly miraculous. And then we give up on the next level of miracles because we start thinking that it might happen for someone else, but it's not going to happen for me. And I promise that that's not what you were created for. I promise. I don't know what it is that you were created for, but I promise it wasn't just to live mediocre. Exacto, entonces la abogada dice que el hecho de que las personas que nos están viendo, nosotros mismos estemos aquí hoy, ya es parte de un milagro, solamente hay que ver las estadísticas, las circunstancias, todo eso que sucede o que podría impedir que una persona esté hoy, entonces tu existencia en sí ya es parte de un milagro. Ahora, también la abogada te dice que tienes un propósito, que ella no sabe cuál es, pero ella que te promete que tienes un propósito y para empezar, ese propósito no es vivir tu vida a medias, no es manejar con miedo, no es no poder volver a ver a tus padres, a la casa donde creciste, nada de eso es parte de tu propósito. Yes. Okay, Sarah, that's some good. Neither of us I think we both had coffee already today. We had coffee and we have hearts and we're just sharing the love today. So thank you so much. And I hope that everyone has a wonderful day. And I see lots of people watching. So thank you for joining us. And give someone the gift of holding them to their word because it is the best thing that we can do for ourselves each day. Exacto, entonces gracias a todos. No, hoy no tomamos café, pero sí tenemos el corazón de compartir esto. Por favor, si tienes alguien que le pueda servir esta palabra de ánimo, y créeme que pedirle a alguien que cumpla sus promesas y cumplir tus promesas es algo maravilloso, es algo que le da sentido a la vida, nos ayuda a acercarnos a todos y es algo maravilloso poder contar con las personas para recordarnos nuestros sueños y nuestras promesas. Yes. Tenga buen día. Adiós. Adiós.